E protesta pacífico di venezuelano nandilante din ng konsulado a Sigiawe. Manifestasyon di malcontento e desaprobação para a falta de respeito ng líder ng básico de ser humano. Na Venezuela tem situação de tensão depois que o simang passa estudiante ng a manifestar. E marcha na de protesta ayega na clímax que alaga saldo de 3 estudiantes mortos e hopi destrução. Nanta reclamar é inseguridade, inflação, falta de produto ng primário e detenção de estudiante ng. Aqui na Aruba, grupo ta carga e preocupação ng aqui e awe e Council de Venezuela avisa que não por tolerar que o grupo aqui ta crea anarquia. Nos colega Nelson Spitadrade tem a seguinte reportagem. Danke colega Nambe Pase, nós está aqui fora do consulado venezuelano, viaja mais, nós estava a chamar, a nossa Jaranson, nós está aqui viaja mais, para trazer alguma informação fora do consulado, mirando que nós temos a presença viaja mais de candidato de manifestante, cônsul de Venezuela, Jesus Arias Asali. Y nos he conversado con el rato, señor Arias, cuéntanos un poco, la situación de Venezuela también atrae a algunos manifestantes aquí en la isla y están ahora enfrente del consulado. Usted está aquí afuera, usted habló con ellos hoy, cuéntanos un poco de la situación, ¿cómo lo están atendiendo aquí? Sí, realmente, primero que todo, nosotros hemos conversado en horas tempranas con las personas del gobierno de Aruba y sabemos que esta manifestación no está permisada, no hay ninguna autorización para la aglomeración de personas, para que estas personas que dicen expresar algunas ideas un poco difíciles de captar. Aquí se han gritado consignas pidiendo algún presidente, aquí se han gritado consignas de fuera de algún presidente y yo creo que nosotros tenemos que saber que las elecciones en Venezuela ya se dieron, ¿ok? Se dieron hace 10 meses y el pueblo venezolano en su mayoría se expresó. No es la forma de protestar el que grita, el que insulta al otro. La forma, bueno, que debe tomarse realmente para la protesta es la electoral, es el voto. ¿Tú no estás de acuerdo conmigo? Vendrá una elección, la Constitución lo establece. Entonces vamos a las elecciones, vamos al juego limpio y democrático. Eso lo repudiamos contundentemente y además señalamos claramente que hay muchas de las personas que están aquí no son ni siquiera residentes de la isla. Las tomaron, no sabemos de dónde o con qué intenciones. Yo creo que con la de manchar el prestigio de una isla que acoge más de 1,5 millones de turistas, los cuales les están entorpeciendo el tránsito, la libertad, para que puedan desenvolverse libremente en la isla. Que fíjate cómo se hace el uso mediático de la prensa solamente para un fin. Como no tienen una ideología determinada, no tienen un objetivo claro, simplemente esperan a que vengan ustedes los medios de comunicación, gritan cualquier cantidad de cosas y luego se marchan. Esa es la intención realmente del que no tiene una propuesta, el que está llamando a la anarquía, el que creemos que no es la manera, el llamado, nos hacemos eco del llamado del gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro es a la paz, a la tolerancia. El juego democrático está claramente establecido en las leyes. Juguemos el juego democrático y no con cartas marcadas y oscuras. Nosotros no somos los violentos. Nosotros ganamos una elección como pueblo organizado y defendemos el derecho que tenemos las mayorías a decidir cuál es el futuro que quiere Venezuela. Las minorías pueden expresarse, pero deben hacerlo con respeto. Gracias. Hablaban de consul venezolano aqui arriba nos isla e no momento que nós acabamos de entrevistar também já acabamos mira claramente que nós também não podemos polícia hasi nang tareia aqui fora e praticamente volta se mira câmera rato mira tuende abai polícia alejar tudo gente aqui fora de dilante de consulado polícia mesmo abandonar esse sítio também pois para poder vista mais ou menos com situação aqui confrontação chiquito que estava aqui dilante estava de corto tempo dilante consulado pero assim mesmo polícia queda a uma distância no momento aqui tem mais passar direção WAF caminha com o grupo de gente a Canabai mantenemos sintonia nós que informamos junto com o camarógrafo Walter Fong Pinyu. Amit Analo Spitandrade para ATV. Colega Nandanki, back to studio.